Bienvenidos a esta sede virtual de la Universidad Mondragón México. Gracias por acompañarnos. Me alegra ver a colegas de mucho tiempo y también me alegra ver a gente nueva en este webinar. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos la suerte de que el maestro Aníbal Villa nos acompañe para este webinario. Les voy a leer un poquito su semblanza para que ustedes lo conozcan. Para los que ya lo conocen sabrán de quién estoy hablando. Un extraordinario amigo, un gran ser humano y un extraordinario, así con mayúsculas, profesionista, entonces, y profesional. Pero de todas maneras voy a leerles. Aníbal Villa Álvarez es máster en innovación e emprendimiento por la Universidad de Barcelona, OBS. Es maestro en ciencias de la educación y licenciado en diseño gráfico por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Es miembro de la International Society for Technology in Education. Es Google Certified Educator, niveles 1 y 2, y Adobe Certified Educator también. Además de ser Apple Teacher. Ha sido docente invitado de universidades extranjeras, en particular de la Algonquin College en Ottawa, en Canadá. Y actualmente funge como director de la Facultad de Diseño Gráfico, la Facultad de Diseño de la Universidad Mondragón, México, donde también imparte asignaturas en licenciaturas, en maestrías y en formación continua. También ha colaborado como diseñador instruccional para los programas en línea de nuestra universidad, de la Universidad Mondragón, México. Muchísimas gracias al maestro Aníbal por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo a nuestros estimadísimos asistentes a este webinario que el chat de esta plataforma estará habilitado. Si ustedes quieren formular preguntas a nuestro conferencista, él las podrá responder. Muchísimas gracias y maestro Aníbal, son todos suyos. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Pues muchísimas gracias por estar aquí compartiendo un momentito. Vamos a llevarnos unos cuantos minutos para comentar de este tema que a mí se me hace bien interesante, bien importante. La verdad es que yo me divierto mucho, me entretengo mucho tratando de profundizar en estos temas que nos llaman mucho la atención, ¿no? Y cuando estuvimos pensando de qué íbamos a hablar, la verdad es que luego me vino a la mente esta temática de las habilidades del siglo XXI y cómo se relacionan con la tecnología, ¿no? Entonces, le agradezco a Rafa la invitación. Y bueno, efectivamente, como él lo ha comentado, pues muchas caras conocidas por aquí, antiguos maestros, por ahí está el maestro Basurto. Buenas tardes, maestro. Fue mi maestro en la licenciatura, con mucho cariño lo recordamos. Y bueno, también colegas. Entonces, aquí, pues como bien lo ha mencionado Rafa, pues va a ser un espacio abierto para que podamos platicar sobre estas temáticas que vamos a tratar con toda confianza por aquí en el chat, poner sus preguntas y ya las seguimos viendo y si no, los vamos resolviendo al final. Entonces, si les parece, voy a compartir la presentación y pues comenzamos, ¿no? Ahí estamos con el tema del día de hoy, Aníbal Villa a sus órdenes, y bueno, aquí les dejo esta frase que no es tan reciente, ¿no? Pero me sigue llamando muchísimo la atención porque yo creo que estamos precisamente en un momento donde ha quedado claro, sobre todo en el caso de todos los que estamos inmersos en la cuestión de la educación, que tenemos que aprovechar esta capacidad para volver a aprender, ¿no? Para desaprender, volver a aprender y enfrentarnos a estos retos, ¿no? Que nos tomaron totalmente por sorpresa y tiene que ver con una temática que vamos a ver a continuación. Entonces, en esta presentación voy a hablarles de tres cosas principalmente. Por un lado, vamos a hablar de los contextos en los que nos estamos moviendo en este momento, los contextos en los que están nuestros estudiantes, cómo son estos estudiantes y cómo nosotros vamos a necesitar nuevas herramientas para dar respuesta a esta formación del siglo XXI con unos perfiles totalmente diferentes, con unas problemáticas nuevas y también vamos a ver de qué manera la tecnología nos va a permitir ayudar, nos va a permitir superar estos obstáculos y también finalmente ver cómo se relaciona esto con las herramientas pedagógicas con las que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, son estos tres elementos que yo quisiera compartirles el día de hoy. Y bueno, primero quisiera comenzar con un videíto. Es un video muy cortito, pero creo que nos va a servir para ponernos en el contexto
de cuáles son estos cambios, ¿no? Esos cambios que experimentamos particularmente todo el siglo pasado y lo que llevamos de este siglo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de este, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Espero que sí cargue y si no, de todos modos, con gusto les comparto la dirección. Este video está en inglés, pero si les parece bien lo voy a poner con subtítulos en español por cualquier cuestión. Déjenme lo cambio. Aquí disculpen, pero eso no me dejaba hacerlo hace rato. Entonces, aquí, a ver si ahorita ya me permite hacer este movimiento, que luego se me pone un poquito rebelde. Lo voy a parar, permítanme tantito. Our world is constantly changing. Porque se me desaparece el menú. Si no, ahorita lo abro en el navegador, lo que va a ser más sencillo. Sí, mejor lo voy a abrir en el navegador, permítanme tantito. Our world is constantly changing. As our politics. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Y ahorita se los pongo para que lo podamos ver directamente desde ahí. Ya lo tengo por aquí, ¿eh? Entonces ya lo cambiamos y ahora sí les voy a compartir la ventanita para que lo podamos ver. Societal aspirations evolve, we find ourselves shifting towards ever more open and purpose-driven societies, ones that must confront ethical challenges brought about by new technologies and global climate change. What does the 21st century look like? Let's explore the patterns of past and present to understand our vision for the future. The 19th century was an age of civil wars, colonialism, and imperialism. This was followed by 2 world wars in the 20th century and the restoration of independence for many countries. So far, the 21st century has been characterized by interdependence among nations and a decentralization of power to individuals. In the 19th century, mass production became possible through new inventions and the exploitation of labor. The world's economies and cultures became increasingly connected, which led to globalization becoming a hallmark of the 20th century. Late last century, the internet and new jobs in computers, electronics, and finance spurred the automation of manual tasks and increased access to information. We are now in an age of accelerated technological innovation, global digital communication, a shared economy, and mass migration with increasing levels of urbanization. Working life has also changed, with the workforce taking on shared decision-making responsibilities in flat and open organizations. Increased social and environmental awareness is shifting business aims from purely profit-driven to purpose-driven. Our relationship with the environment was one of exploitation in the 19th and 20th centuries, tempered by an emerging awareness of the environment and concern over climate change in the latter half of the 20th century. A paradigm shift is now occurring in the 21st century, where the well-being of humanity is recognized as dependent on the well-being of the planet. Education has been affected by all of these changes,
When universal public schooling emerged in the 19th century, a static, standardized curriculum prepared students for jobs. In the 20th century, the purpose of education expanded to include individual fulfillment, and new disciplines were added. Now, in looking forward, education systems aspire to implement flexible, dynamic curricula that recognize the differences between individual students and provide the tools for all students to realize their full potential in an uncertain future. Schools are no longer closed off from their surroundings, but are hubs of collaboration, continually contributing to and being influenced by their wider ecosystem. What might the future of education look like? Visit our website to catch a glimpse. Muy bien, muchas gracias. Me llama la atención que en un video tan cortito podemos resumir tantas cosas para entender cómo son estos, cuáles fueron estos cambios y cómo están afectándonos en general y más. Ahora, de hecho, este video es previo a la situación del COVID y quisiera profundizar en algunos de los temas que se están abordando aquí. Permítanme compartirles la presentación, porque es un concepto que yo hace algunos años no conocía y creo que es particularmente relevante para lo que estamos viviendo hoy y en general la experiencia que estamos teniendo en esta primera mitad del siglo XXI. Lo pongo aquí para que lo podamos ver. Entonces, está este concepto que creo que nos permite entender cómo esta concepción que teníamos del aprendizaje ha cambiado por completo. Dice que los entornos en los que nos estamos moviendo son entornos tipo VUCA o contextos tipo VUCA, que significa por sus siglas en inglés que estos contextos son volátiles, son de incertidumbre, son complejos y son ambiguos. ¿Qué quiere decir? Que durante mucho tiempo la formación, la escuela y el trabajo se movían de una forma bastante estructurada, es decir, lo que uno hacía a lo largo de la vida estaba muy claramente separado en tres grandes etapas. Por un lado, el tiempo en el que nosotros estábamos en la escuela aprendiendo. Después de eso, una carrera determinada, que normalmente lo que tú estudiabas te servía para el resto de tu carrera profesional. Terminabas y después ya tenías una jubilación. Muchas veces el trabajo que se tenía desde que uno egresaba a la escuela era el mismo que se conservaba durante toda la vida. E incluso las mismas empresas promovían que la gente tuviera un desarrollo de este tipo dentro de la misma organización, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación con esto? Que digamos que los problemas eran más o menos los mismos durante todo este tiempo. No había como una preocupación tan marcada con respecto a qué iba a pasar cuando esos recursos empezaran a acabar, o que todo esto no tenía límites, sino que no nos preocupábamos por la contaminación, no se hablaba del cambio climático, no se hablaba de la capa de ozono, no se hablaba de la economía circular. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a entrar este tipo de situaciones que se ven influenciadas muchísimo por la cuestión del avance tecnológico y en general de estas situaciones sociales que se han comentado en el video, ¿no? La cuestión de que, por ejemplo, tenemos estas grandes migraciones, que los trabajos ya no se conciben de esta manera para toda la vida, que la formación profesional tampoco no es una sola, sino que uno tiene que estarse constantemente actualizando, y también el concepto de la disrupción. Y esto es interesante porque la mayoría de las industrias sufrieron estas disrupciones a partir de la tecnología, en cambios muy dramáticos, por ejemplo, hablando de la economía compartida, ¿no? De estas economías en las que tenemos una serie de bienes que ponemos a disposición de los demás. Y también lo que vamos a ver es que la única rama que se había resistido, o la única disciplina o el único contexto que se había resistido a la disrupción era la educación, precisamente, ¿no? Entonces, no porque se buscara que eso pasara, sino que se pensaba que este cambio iba a ser muy paulatino, ¿no? Que nos iba a dar tiempo, pero nos dimos cuenta que precisamente esta disrupción acaba de suceder, no por el lado de la tecnología, sino por las condiciones en las que se da este proceso. Y como se ha mencionado muchas veces, si nosotros analizamos cómo es la experiencia del aula en el siglo pasado, se parece mucho en algunos contextos a la experiencia del aula que se sigue viviendo hoy en día. Pero ya no puede ser así, ¿no? Ya vimos que definitivamente el mundo no es igual
hay unos problemas que son nuevos, problemas que conviene resolver ya, y también vamos a ver que los estudiantes son diferentes. Entonces, no podemos abordar la problemática de la misma manera y nosotros tenemos que responder precisamente a estos contextos de cambio, de ambigüedad, de incertidumbre, de volatilidad, con una educación que sea flexible. Y aquí es donde va a entrar la cuestión del currículum y también de la tecnología. Entonces, en ese sentido, para irlo aterrizando, vamos a ver cómo estos cambios van a afectar múltiples aspectos, pero en particular también nos van a afectar a nosotros en nuestra formación profesional. Es decir, el punto central del cambio no tiene que ver tanto con la tecnología como tiene que ver con la formación de los profesionales de la educación y las propuestas que hagan en un futuro a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, precisamente hablando de la cuestión de estos estudiantes nuevos, quisiera que reflexionáramos un poquito en estos conceptos que tampoco no son tan nuevos, ¿no? La cuestión de los nativos y los inmigrantes digitales es una propuesta que lanzó Mark Prensky y donde hablaba que pues estos estudiantes hablan una lengua o aprenden de una forma diferente y que nosotros como inmigrantes digitales tenemos que traducir la forma en la que trabajamos y que tiene que ver también con la estructura o con la forma en la que se aprende, ¿no? Digo, sabemos que se tiene que matizar, no quiere decir que todos somos nativos inmigrantes digitales puros, sino que hemos vivido esta evolución y nos hemos tratado de adaptar a esos cambios, pero que en general vamos a ver que al principio nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a esto porque nosotros tendemos como maestros y como personas profesionales de la educación a tratar primero de aplicar lo que nosotros vimos, pero nos damos cuenta que eso ya no funciona, ¿no? Yo en mi caso en particular sí quisiera comentarles que cuando yo inicié mi carrera docente pues tenía 25 años, ¿no? Tenía un poquito de experiencia en el campo laboral y pues surgió una oportunidad de llevarlo de forma paralela a la cuestión de docente y me era muy sencillo llevar la dinámica de la clase porque yo tenía una edad muy similar a la de los estudiantes, ¿no? Y también no había todo este boom de la tecnología. De hecho, el Internet apenas estaba empezando a expandirse en el mundo. De hecho, el primer trabajo que yo tuve después de egresar de la universidad era precisamente en una compañía proveedora de servicios de Internet. Entonces, ahí teníamos los modems y ahí la gente se conectaba, ¿no? Entonces, para mí, cuando me hablaban de Internet, cuando me hablaban de HTML, era algo totalmente desconocido y pues nada que ver con la tecnología que utilizábamos. De hecho, todavía en esa época algunos de los trabajos que yo hacía eran a máquina, ¿no? Y todavía en la computadora, pues con las matrices de las impresoras de matriz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si nos damos cuenta en este diagramita, trabajan de una forma diferente, usan las redes de una forma diferente, están hiperconectados, están conectados todo el tiempo. Su forma de convivir es a través de esta interacción mediada, por ejemplo. También a veces sucedía que nosotros, por ejemplo, cuando estábamos estudiando, nos decían, no, haz una sola cosa, concéntrate en tu tarea, deja de estar viendo la televisión. Y nos damos cuenta que estos nuevos estudiantes necesitan de esa interacción, necesitan de trabajar en esos diferentes canales que pueden consultar diferentes fuentes de información, pero que también les encanta la producción. Un concepto también vinculado con esta cuestión de los nativos inmigrantes digitales es el concepto de prosumidor. Quiere decir que estos estudiantes también están acostumbrados a crear contenido. Por supuesto que no necesariamente en contextos educativos, pero para ellos es natural, ¿no? Entonces, grabar un video, compartirlo a través de las redes, es algo que también, si nosotros lo aprovechamos, puede ser una ventaja para que precisamente nos adaptemos a la forma en la que funciona, ¿no? Esto, si gustan, les voy a compartir después del webinar a quienes se hayan inscrito con nosotros y las ligas, es todo el material que tiene que ver con esto, incluso este articulito de Mark Prensky que habla de los nativos inmigrantes digitales. Aquí estoy viendo los comentarios que dicen, ahora cuestionan de forma inmediata, ¿no? A través de las búsquedas en Internet, ¿no? Entonces, eso está muy interesante
Porque precisamente, pues, antes se pensaba que la figura de autoridad era el maestro y el maestro tenía que saber todo, ¿no? Pues ya no necesitamos llevar esa carga, sino que nosotros podemos hacer que esta búsqueda de información se convierta en una forma de interacción con los estudiantes, ¿no? Es decir, miren, ¿ustedes sabían sobre tal cosa? Revísenlo, chéquenlo, ¿no? O, por ejemplo, antes nuestra referencia eran los libros, ahora las referencias puede ser una página web, puede ser una serie, puede ser un documental, que incluso tú les puedes decir, véanlo, ¿no? Aquí está la liga y se las compartes directamente, ¿no? Sí, aquí de lo que comentan, totalmente de acuerdo, que ya no aplica esta cuestión de los nativos digitales, porque ahora pues ya todos nosotros tuvimos que sufrir una transformación obligada, ¿no? Y que precisamente no necesariamente estos elementos se utilizan con fines académicos, sino que tienen este enfoque lúdico, ¿no? Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, del aprendizaje a lo largo de la vida, también vamos a ver que estas nuevas formas de aprender permiten que los estudiantes no limiten su aprendizaje al contexto escolar, que es otra cosa que creo que también luego nos cuesta trabajo todavía procesar. Es decir, ahora se puede aprender cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, eso también tiene que ver con este cambio en los contextos. O sea, el conocimiento ya no está situado en una escuela, sino que está en todas partes. Y yo cuando hablo de los temas de tecnología siempre hay un poquito como de controversia. Dicen, ya vas a hablar de tus aparatos, ¿no? Ya vas a hablar de tus aplicaciones y de todo eso. No, y yo creo que es importante aclarar esto. Las metodologías activas, los desarrollos pedagógicos también son tecnología, ¿no? Y así como generan problemas nuevos, también ofrecen soluciones que permiten el acceso a la información y a un montón de cosas, que es un mundo totalmente diferente. Cuando nosotros como estudiantes queríamos consultar algo, en mis tiempos era la enciclopedia y el diccionario. Y hasta ahí, ¿no? Si necesitabas investigar algo más, tenías que ir a la biblioteca y si tenías suerte, a lo mejor por ahí podías conseguir a lo mejor alguna película y ahí se acabó, ¿no? Ahora lo que quieras aprender está a tu disposición. Y lo más interesante es que las nuevas formas de compartir el contenido aprovechan este sentido que les decía yo de prosumidores, tanto de los estudiantes como de los maestros. Entonces, les comentaba también aquí que vamos a abordar esta temática desde 3 elementos que están interrelacionados. La cuestión curricular, que tiene que ver con también los modelos educativos y pues incluso las perspectivas que tiene cada país y cada región con cuál es el ideal del estudiante, del ciudadano para las futuras generaciones. También vamos a hablar de las pedagogías y de los marcos de referencia para la utilización de la tecnología en el aula y también vamos a hablar de algunas de las tecnologías que ahorita están teniendo un gran impacto en poner en práctica estos nuevos currículums y estas nuevas habilidades, competencias del siglo XXI, ¿no? Y también estoy viendo que ponen también aquí un comentario, dice, aprendan de todo, de absolutamente todo, desde temas de la escuela hasta temas fuera de todo ámbito educativo, por ejemplo, a diseñar, de música, de biografía, lo que sea. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, me encanta este tema porque ya no hay una restricción. Ahora nosotros podemos aprender lo que antes era muy complicado, ¿no? No había ese acceso a la información, incluso hasta problemas de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer una reparación en la casa, cómo arreglar un aparato, ¿no? Entonces, eso está disponible. Ya vimos que el mundo ha cambiado, los estudiantes también son diferentes, nos movemos en contextos nuevos. Y entonces, precisamente, estas organizaciones se dedicaron a reflexionar sobre cómo podría ser este nuevo perfil, cuáles son esas habilidades que valdría la pena desarrollar en los estudiantes, en estos nuevos estudiantes, ¿no? En estos niños, estos jóvenes. Y entonces vamos a ver que tienen elementos en común. También les voy a compartir por ahí a quien guste un documento de la Organización de Estados Iberoamericanos que precisamente hizo un análisis de los elementos que tienen en común algunos de los marcos de referencia que vamos a revisar el día de hoy. Y tienen muchas cosas que aparecen ahí. Y vamos a darnos cuenta, conforme los vamos a ir revisando, que todo esto se agrupa en 2 bloques diferentes. Por un lado,
lo que está muy relacionado directamente con la tecnología, lo que también está muy cargado hacia la parte de desarrollar, por ejemplo, habilidades socioemocionales, ¿no? Y también la parte de la ciudadanía digital. Entonces, estos temas son bien interesantes y aquí lo que vamos a ver es que esto, junto con toda la temática del aprendizaje a lo largo de la vida, que ya el concepto se amplió para incluir a todas las personas de todas las edades, en todos los contextos, para que puedan tener acceso al aprendizaje, ¿no? Entonces, y sí, precisamente como lo comentan, es construir. Ahora, cuando nosotros revisábamos antes la pirámide la taxonomía de Bloom, ¿no? Cuando llegamos a los últimos niveles, llegaba evaluación y vamos a darnos cuenta que ahora muchos de estos nuevos niveles tienen que ver con el elemento de la creación, generar nuevo contenido. Y eso, por ejemplo, también está manifestado en las competencias docentes para que maneja la UNESCO. Ahorita lo vamos a ver también. Entonces, sí, digamos que nuestra máxima aspiración es crear y compartir, construir nuevo conocimiento. Entonces, vamos a irlos revisando de forma muy, muy rápida. Yo aquí les comentaba que precisamente en el número 4, en estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, está incluido toda la parte de educación de calidad. La educación de calidad está alineada precisamente con estas habilidades y competencias que se tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, es un punto de referencia muy importante. Y eso nos lleva a que la OCDE, por ejemplo, propuso esta brújula del aprendizaje, es de los primeros que vamos a ver, con un objetivo hacia el 2030. Y es muy interesante porque habla de estos elementos. Sí, con todo gusto les vamos a compartir la presentación. De hecho, en la presentación también van a venir todas las referencias al material que vamos a estar revisando. Entonces, primero, el de la OCDE, ¿no? Que bueno, siempre es también motivo de controversia. No, pues estos organismos controladores y bueno, no voy a entrar en esa parte. Lo que sí creo es que esta propuesta está muy bien integrada porque nos damos cuenta, habla no solamente de habilidades, habla de conocimientos, habla de actitudes, habla de valores y también reconoce la responsabilidad del estudiante en el concepto que le llaman agencia. Es el automonitoreo, es decir, que el estudiante también tiene que participar en esos procesos y también el concepto de co-agency, quiere decir que otras personas también participan en los procesos, algo que antes no se le daba tanta importancia, es decir, la cuestión de la educación se dejaba estrictamente a las escuelas, ¿no? Ahí te dejo a mis hijos, te encargas y se acabó. Pues no, ya nos dimos cuenta y en particular con lo que estamos viendo en este momento, que es un trabajo de muchas personas, ¿no? Es de una comunidad donde precisamente están los padres de familia, están los compañeros y está pues todo el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, ¿no? También vamos a ver que en este marco hay tres elementos importantes que es la acción, la reflexión y la anticipación. Como nosotros hemos visto que estos contextos son cambiantes, entonces considera que todos estos marcos de referencia que vamos a estar viendo apuntan a que esta formación vaya cambiando. Es decir, que se les tienen que proporcionar a los estudiantes las herramientas para adaptarse a esos cambios, ¿no? Entonces, habla en este caso de las competencias transformacionales, ¿no? Y también habla que, pues, de conocimientos que todos los estudiantes deben de manejar como una base, que eran lo que, por ejemplo, la OCDE a través de la prueba PISA era lo que revisaba, ¿no? Pero ellos mismos ya han dicho, pues es que no es suficiente, ¿no? O sea, que los estudiantes manejen la cuestión de la escritura, de la lectura, la cuestión de las matemáticas, no es suficiente para enfrentarnos a estos retos, debe de haber más cosas, ¿no? Entonces, creo que está bastante completo y muchos de los documentos lo mencionan en este sentido. También la cuestión de qué hacemos con las tensiones y los dilemas, ¿no? Al hablar de estos contextos que son ambiguos, que son inciertos, precisamente nosotros también tenemos que darles a los estudiantes herramientas para adaptarse. Y fíjense bien cómo en considera la parte del bienestar. Es decir, no solamente nos vamos a concentrar en el desarrollo académico, sino también que los estudiantes se sientan bien, se sientan cómodos, y eso genera una disposición para seguir aprendiendo y genera o tiene un impacto en la motivación y también en superar los obstáculos que se dan en el proceso de aprendizaje.
Otro concepto que también va muy ligado a toda esta situación es lo de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, ¿no? Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es fomentar esta mentalidad de crecimiento que permite a los niños, a los estudiantes, superar los obstáculos que se van presentando, dándoles esa confianza de ir avanzando, de ir aprendiendo, que en ese momento a lo mejor no lo han resuelto, pero si van haciendo este esfuerzo y los vamos ayudando, van a lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Ahora, ¿por qué resulta crítico entender cómo estos modelos o estas habilidades se relacionan con los futuros trabajos, ¿no? Que es un punto de discusión también. Cuando revisamos estos reportes de las tendencias de los trabajos futuros, decimos, bueno, ¿y por dónde empezamos, no? Precisamente estos nuevos modelos de habilidades del siglo XXI son una respuesta a estas situaciones que se van dando, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este tipo de profesiones nuevas en las que se vayan generando, ¿no? Muy orientadas a otro tipo de situaciones. Y aquí, por ejemplo, lo que me interesa es que veamos la columna que dice ejemplos de habilidades que se van a requerir y los tipos de conocimientos que se manejan junto con las actitudes y valores que se requieren. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que se menciona el pensamiento crítico, la solución de problemas, el análisis, el razonamiento matemático, la toma de decisiones, pensamiento crítico, escucha activa, persuasión, y también la solución de problemas complejos, ¿no? Y con respecto a actitudes y valores, la exploración, precisión, observación, trabajo o gestión de proyectos, por ejemplo, ¿no? Retroalimentación, hacerse responsable de nuestras propias decisiones. Entonces, un contexto totalmente diferente. Si nosotros nos diéramos la oportunidad de revisar un perfil para una vacante de hace, no sé, 20 años, ¿qué es lo que encontraríamos comparado con los perfiles que nosotros vamos a encontrar si entramos a LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo este tipo de cosas empiezan a verse ahí, y es lo que están buscando las empresas, ¿no? Precisamente como las problemáticas cambian, pues necesitamos buscar nuevas soluciones. Ya vimos de la OCDE, vamos a ver este otro que es de la Comisión Europea, que está más cargado a la parte de la tecnología y habla de 5 áreas principales que se convierten en 21 competencias diferentes. Y en esas 5 áreas principales está la cuestión de la seguridad, de la solución de problemas, la creación de contenido digital, la comunicación y la colaboración, y lo que es la alfabetización informativa y de la comunicación, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante también, porque como decimos, la tecnología genera nuevas soluciones, pero también genera nuevos problemas, ¿no? Ya de una forma más desmenuzada, vamos a verlas cada una de ellas, y esta se conoce como DIGCOMP 2.1, así la van a encontrar. Entonces, en este sentido, con respecto a la alfabetización en el uso de los datos, de la información, vamos a tener todo lo relacionado con la evaluación de la información, de los contenidos, cómo seleccionamos la información, cómo la filtramos, cómo tenemos nuevo conocimiento de esos datos. También en la parte de la comunicación y la colaboración, ¿no? La etiqueta para la web, el manejo de las identidades digitales, ¿no? La ciudadanía digital, por ejemplo, la colaboración a través de estas tecnologías digitales, compartir a través de esas tecnologías y la interacción, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes a considerar. En el siguiente apartado, la creación de contenido digital. Y aquí, por ejemplo, la cuestión de la programación, que es una habilidad que empieza a aparecer también ahí. Ya lo habíamos visto, el desarrollo de contenido digital, pero también el conocimiento de las licencias y lo que se puede crear. Cómo yo puedo reutilizar lo que existe, pero respetando el contenido, la propiedad intelectual, que también es una revolución total. La web que conocemos ahorita y las aplicaciones y las plataformas no existirían sin los nuevos esquemas de licencias, por ejemplo, el Creative Commons, que es, la verdad, un tesoro porque permite a su vez la generación de los recursos educativos abiertos. Entonces, tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? Para alcanzar esos niveles
de creación de contenido, pues debemos de contar con las herramientas y con las licencias, ¿no? El apartado de seguridad, que también es bien importante con respecto a la protección del medio ambiente, el bienestar, la protección de los datos personales, la protección de los dispositivos. Y otro apartado muy importante que es la solución de problemas de muchos tipos, ¿no? Problemas técnicos, qué cosas se pueden resolver a través de nuevos conocimientos, ¿no? El uso creativo de las tecnologías digitales y también cuáles son esas brechas, identificar esas brechas que se pueden resolver en las competencias digitales, ¿no? Que tiene que ver un poco también con la formación. Y bueno, ese es en general este segundo, y ahora vamos a entrar a este tercero. Estoy yendo un poquito rápido para que los podamos revisar todos y podamos cubrir estos 3 elementos que yo les mencionaba. Este que también es muy famoso es el P21 y es muy interesante porque considera lo que ya se ha mencionado mucho, ¿no? Las 4 Cs y las 3 Rs, que en las 4 Cs el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad, y también las 3 Rs y todo el resto de contenidos, digamos, de base más tradicionales, pero también habla que para apoyar todo este marco de referencia, es importante considerar los aspectos relacionados con la evaluación, con el desarrollo curricular, con el desarrollo de los maestros, por ejemplo, con los entornos de aprendizaje, el uso de la tecnología y que no solamente se tiene que aprender contenidos académicos, sino también habilidades para la vida y el trabajo, ¿no? Entonces, lo que se ve en la escuela se tiene que poner en práctica, pero no esperarnos a que salgamos a trabajar, ¿no? O que los chicos alcancen estas edades, sino que este conocimiento puesto en práctica a través de solucionar problemáticas de la comunidad en la que nos movemos y los problemas nuevos, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Y ya como un poquito a detalle, este marco de referencia, aparte de lo que comentábamos de las 4 Cs, de las habilidades para la vida y del trabajo y lo relacionado con el uso de la información, también menciona que este marco de referencia está pensado para niños en edad preescolar, pero lo que aborda este marco permite aplicarlo en otros contextos educativos. De forma concreta, para los niños de estas edades, habla de cuáles son las estrategias que se pueden desarrollar para ayudar a los niños a alcanzar o desarrollar estas habilidades, que tiene que ver incluso con el contexto en el que ellos se mueven, ¿no? Ya lo mencionamos, la participación de la comunidad, de los padres de familia, ¿no? Que es el punto que aparece en la parte de abajo. Entonces, ese fue el P21. Otro también muy interesante es el ATCS 21, que está promovido por una alianza entre Cisco, Intel, Microsoft y la Universidad de Melbourne, donde habla de 3 maneras diferentes. Dice, habla de maneras de pensar, maneras de trabajar, maneras de vivir el mundo y de herramientas para trabajar. Entonces, competencia del siglo XXI. Y aquí surgen algunas que en particular me llaman mucho la atención porque vamos a ver que se conectan con las metodologías activas. Por ejemplo, aquí aparece el pensamiento visual, ¿no? Que en algunos de los otros no se menciona, pero también es bien importante y es algo que se podría aprender desde edades muy pequeñas, ¿no? Otros, vamos a ver que se repiten, lo que tiene que ver con la comunicación, con el trabajo colaborativo, lo que tiene que ver con la responsabilidad personal y social, lo relacionado con la ciudadanía, tanto, digamos, física como virtual, en el apartado digital, la alfabetización informacional y la alfabetización digital y el uso de la tecnología. Entonces, ese también muy interesante. Todos estos que nosotros vamos a estar viendo tienen muchísima documentación para analizarlos, irlos desmenuzando con calma. También quisiera comentar, por ejemplo, con más cercano a nuestro contexto, en la cuestión del Aprende 2.0, que tiene que ver con los aprendizajes clave, ¿no? Con toda esta propuesta del modelo educativo, que ahorita eso está un poquito en el limbo, ¿no? Pero bueno, también ellos, para hacer esta propuesta, se dieron a la tarea de revisar estos marcos y precisamente cómo se combina con la cuestión de la tecnología y proponen estos. De hecho, estos, como decía, aparecen en los aprendizajes clave
en un apartado importante que tiene que ver con el uso de la tecnología y combinan elementos tanto de la parte de desarrollo personal como la parte del uso de la tecnología. Entonces hablan del pensamiento creativo, del pensamiento crítico, del uso de la tecnología, pensamiento computacional, donde está la cuestión de la programación, por ejemplo, ciudadanía digital, colaboración, manejo de la información, comunicación y automonitoreo, que tiene que ver con el contexto con el concepto que aparece en el de la OCDE como agency, ¿no? Es decir, que el estudiante se haga responsable de sus procesos y que vaya entendiendo la forma en la que aprende mejor. No sé si hasta aquí algún otro comentario, duda, adelante, o todo bien. Porque yo me emociono y aquí le sigo. Todo bien, gracias. Todo bien, va, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces eso tiene que ver con estas propuestas que combinan la parte del currículum con la parte tecnológica y que son cosas que las políticas de los países toman en cuenta, ¿no? Quiere decir que siempre van a consultar estos documentos de referencia y van a implementar obviamente sus propias versiones, ¿no? Pero es importante considerarlo. Ahora, entrando a la cuestión de que, ok, eso está muy bonito, habla de la tecnología, pero ¿cómo lo ponemos en práctica, no? Entonces, aquí vamos a ver que hay marcos de referencia que dicen, bueno, si nosotros estamos pensando que los estudiantes van a utilizar la tecnología para aprender mejor, para desarrollar estas habilidades, ¿cómo lo ponemos en práctica? Los dos primeros modelos que vamos a ver no lo aterrizan como de una forma tan explícita. Simplemente dicen que el uso de la tecnología, en este caso en el modelo Summer de Puente Dura, por ejemplo, habla de que nosotros podemos ir incorporando la tecnología en 4 niveles diferentes. Por un lado tenemos la sustitución, luego tenemos un concepto de aumento, tenemos la modificación y tenemos la redefinición, donde pues esperaría que la mayoría de las cosas que nosotros hagamos dentro del contexto del salón de clase estén en la parte de arriba, que está orientada a la transformación, es decir, no solamente utilizar la tecnología para hacer cosas viejas, utilizando cosas nuevas, o digamos, no aprovechar al 100% la tecnología, el 100% de la tecnología, sino realmente sacarle el máximo provecho, poniéndonos en la situación de que estos nuevos estudiantes aprenden de formas diferentes y que la mejor manera de evidenciar ese aprendizaje es a través de la producción y también el trabajo colaborativo para poder ver cómo se están dando esas competencias en un contexto real. Y eso también de alguna manera está relacionado con cómo evaluamos esas competencias. Entonces todo se va juntando, se va llevando de la mano, ¿no? Ahora, otro que también lo manejan como de forma un poquito teórica, pero es interesante entender cómo esto tiene que ver con el trabajo de los docentes. Normalmente, pues espera que el docente tenga un dominio completo de toda la cuestión pedagógica, ¿no? Sepa cómo enseñar, sepa cómo aprenden los estudiantes. Por otro lado, también que domine 100% los contenidos, pero luego viene el elemento de la tecnología. Entonces, lo que vemos ahorita, y creo que quedó manifiesto en particular en todo lo que hemos vivido, es que, pues luego la tecnología no es como nuestro fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que considera este elemento? Es que vamos a jalar este tercer círculo y lo vamos a integrar con lo demás. Es decir, vamos a dominar el contenido, vamos a dominar la pedagogía, pero también vamos a dominar cómo aprovechamos la tecnología para potenciar los otros dos elementos, nuestros procesos de enseñanza y sobre todo los procesos de aprendizaje. Lo que vamos a ver que tienen en común todos estos marcos de referencia es que siempre ponen al estudiante al centro. En la concepción tradicional del aprendizaje, el que estaba al centro era el maestro, ¿no? Y todo giraba alrededor de la enseñanza. Ahora todo va a girar alrededor del alumno y del aprendizaje. Entonces, este es el modelo TIPAC. Y los autores de este modelo lo que hicieron es, bueno, ¿y qué pasa si nosotros hacemos una propuesta donde bajemos de una forma más concreta todo esto de la incorporación de la tecnología? Y si nos damos cuenta, se parece mucho a lo que hemos visto, ¿sí? Habla del conocimiento de base, es decir, pues todo lo que tiene que ver con la parte de la lengua, de las matemáticas, de las ciencias, ¿no?
conocimiento interdisciplinario, la parte de la alfabetización digital y el uso de la tecnología, ¿no? Que tiene que ver con el conocer. Luego, la parte que tiene que ver con el actuar o el metaconocimiento, que está enfocado a la creatividad y la innovación, a la solución de problemas y el pensamiento crítico, a la comunicación y a la colaboración, y la parte más humanista, que tiene que ver con la parte de valor, ¿no? En este caso habla precisamente de las habilidades para el trabajo y para la vida, esta conciencia ética y emocional y las competencias culturales, incluso ya en contextos globalizados, ¿no? Que pues es uno de los puntos que se trató en el video que vimos al principio, ¿no? Cómo el mundo se ha hecho más pequeño. Eso pues ha generado oportunidades interesantes, pero también cómo le hacemos para integrarnos, integrar a otras personas, a otros contextos, a nuestro propio contexto. Cómo entendemos a los demás y ya no van a ser otros, sino vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante. Y bueno, ese fue otro marco de referencia, ¿no? Este otro marco de referencia que se conoce como T3 es interesante porque mientras que los anteriores decían que el máximo nivel tenía que ver con la contribución y con la producción, es decir, crear y compartir, en el último nivel habla de concentrarnos mucho en un cuestionamiento constante que va a ir a la parte de la investigación, pero también este punto que me parece sensacional, el emprendedurismo social, ¿no? Cómo ponemos en práctica lo que vemos en la escuela para resolver problemas, ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos. Esta propuesta es también muy interesante, digo, no es como tan conocida, pero creo que me parece sensacional porque va hablando de estos contextos nuevos, ¿no? Cómo creamos estas nuevas oportunidades para resolver esos problemas que se van generando. Vamos a otros más. Este otro es de la triple E. Y digamos que es el marco de referencia que utiliza la International Society for Technology and Education. En inglés es es engagement, enhancement y extension. Aquí tenemos la traducción que dice enganchar, que creo que es una traducción que me parece más apropiada para el concepto, ¿no? Porque en algunos aparece como compromiso, que este en particular es un poquito difícil de traducir, pero habla de que en cada uno de estos elementos, para que realmente la tecnología funcione, debe considerar cómo se usa para lograr los objetivos pedagógicos. De hecho, el libro donde está este marco de referencia se llama Aprendizaje o Aprender Primero, Tecnología Después. Por eso se van a dar cuenta que yo voy a mencionar la tecnología hasta el final. La parte más importante es la parte pedagógica. Entonces, en ese sentido, en la parte de enganchar, habla de que el tiempo en el que se utilicen las plataformas y los contenidos, aparte de ser compartido para hacer un trabajo colaborativo, tiene que estar alineado perfectamente a los objetivos de aprendizaje. Es decir, la parte pedagógica es prioritaria. Luego la parte de enriquecer, es decir, el uso de la tecnología tiene que darle un valor adicional a esa experiencia. La tecnología también va a ayudar al profesor, al maestro, a la maestra, a generar una situación de andamiaje, el modelado, ¿sí? Para apoyar a los estudiantes en cosas que tienen que saber, y se relaciona mucho con la zona de desarrollo próximo. Y también dice que la tecnología debe permitir la personalización y la diferenciación, que también no son conceptos nuevos, pero que ahora ya se están empezando a trabajar, por ejemplo, con el diseño universal del aprendizaje, que es algo que vamos a ver más adelante. Y la parte de la extensión habla de la creación de experiencias auténticas en el salón de clases, es decir, lo que se ve en la escuela es igual a lo que se ve en el mundo exterior. Es decir, lo que aprendo en la escuela me sirve para hacer cosas que sí voy a tener que resolver, cosas prácticas reales, pero también lo que hace es que permite compartir lo que se hace en la escuela con otros y permite traer a otras personas a la escuela. Que ahora ya hemos visto que la tecnología, a partir de toda la situación de la pandemia, ya tenemos más gente que estamos invitando en nuestras clases, ¿no? Se trabaja con otras escuelas. Entonces, esto ya estaba considerado
en este modelo o marco de referencia, ¿no? Entonces, último elemento tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Cómo aprendemos y convivimos con los demás. Entonces, ese es el de la triple E. Y otro que está relacionado con la anterior y ahora ya tiene que ver con las competencias que tienen que desarrollar los estudiantes y los maestros, porque no crean que nada más ellos tienen que trabajar, ¿no? Nosotros también vamos a tener que poner nuestro granito de arena y estos dos estándares se parecen. Dice que, por ejemplo, en este sentido, los estándares para estudiantes, dice que los estudiantes tienen que convertirse en ciudadanos digitales, en constructores de conocimiento, diseñadores innovadores, pensadores computacionales, comunicadores creativos, colaboradores globales y aprendices empoderados. Entonces, si nos damos cuenta, vamos viendo muchas cosas que se están repitiendo, ¿no? Entonces, está bien interesante toda esta parte. Y sí, como lo han comentado, ahora ya tenemos esta situación de poder compartir, ¿no? Que esto ya no sea como un espacio en el que nadie entraba y nadie salía, sino que ya esta experiencia se hace transparente y yo creo que eso trae muchos beneficios, ¿no? Vamos a darnos cuenta que también la International Society for Technology in Education marca también estas competencias para los docentes y si se dan cuenta son muy similares, pero aquí las divide en dos grupos. La parte del docente como un profesional empoderado y la parte del docente como un catalizador del aprendizaje. Del lado derecho, el papel del docente, de los maestros, de las maestras como aprendices, como líderes y como ciudadanos. Ya los estándares de ISTE aplican para los niveles desde el preescolar hasta bachillerato, pero sus elementos también se pueden aplicar a otros niveles de educación superior. Y del lado del docente como catalizador del aprendizaje, analista, facilitador, diseñador y colaborador. Me voy a regresar nada más para que los veamos. No hay tantas diferencias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos volvemos estudiantes también. Dice que ahora el modelo de el profesor, el maestro, debe ser el modelo de estudiante. Entonces, ese lo dejo como reflexión. Esa parte a mí me emociona mucho porque precisamente vamos a tener la posibilidad de transformarnos a través de la transformación de los estudiantes. Dice que la mejor manera de entender el trabajo del maestro y que realmente está alcanzando sus objetivos es a través de que los estudiantes logren sus propios objetivos, ¿no? Entonces, el maestro ahora acompaña, facilita, ¿no? Proporciona los recursos, pero confía en la capacidad que tienen los estudiantes para alcanzar esas metas y hace que ellos también confíen en sus propias capacidades. Ya como de una forma más concreta, un marco de referencia que está muy actualizado también, el de la UNESCO, genera esta matriz, ¿no? Donde aborda 6 aspectos importantes que tienen que ver con el papel o el uso de las tecnologías en la educación, relacionado con el currículum y con la evaluación, todas las cuestiones pedagógicas, aplicación de las competencias digitales, organización y administración, y el aprendizaje profesional de los docentes, es decir, la formación profesional, ¿no? En estos 3 niveles, adquisición del conocimiento, profundización de conocimiento y creación de conocimiento, que tiene que ver con lo que mencionaron hace rato, ¿no? El máximo nivel es la creación de conocimiento. Es decir, antes, pues decíamos, pues ya, ¿qué más se puede aprender? Ya todo está creado, está en los libros, se acabó, ¿no? Pues no, resulta que continuamente estamos viendo avances y esto genera nuevas preguntas. Vamos a encontrar las respuestas a través de estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte del marco de referencia de la UNESCO lo revisaron en el 2019 y si lo comparamos con la versión anterior, vamos a ver que hay un montón de cosas sensacionales porque el anterior solamente estaba muy orientado a la parte de la tecnología, o sea, el uso de los programas, de las plataformas. Pero fíjense,
en la última versión incorpora todo esto. Habla de unos principios transversales, habla de las sociedades de conocimiento, como ya lo han mencionado anteriormente, habla del diseño universal del aprendizaje, es decir, que cuando se generan estas experiencias debemos de considerar que este diseño debe estar pensado desde el principio para atender a todos los tipos de estudiantes en todos los tipos de contextos y circunstancias en los que se vayan manejando. Y se relaciona con otro concepto que se está viendo ahorita, que es el high flex. Es decir, no importa, digamos, la modalidad en la que se va a trabajar, debe de funcionar igual de bien, ¿no? Y también la parte de la educación inclusiva, que eso también está excelente. Y luego menciona muchísimas cosas, que hay algunas que no son nuevas, ¿no? Y todavía algunas que falta ponerlas en práctica, pero empieza a hablar, por ejemplo, de los recursos educativos abiertos, ¿no? Poner a la disposición de otros este conocimiento, todo lo que se genera, que está en forma de videos, en forma de presentaciones, en forma de documentos, en forma de libros de acceso abierto, por ejemplo. La utilización de las redes sociales, ¿no? Que ya lo vimos ahora, también se puede aprovechar. Las tecnologías móviles, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial pensada incluso para personalizar la experiencia de aprendizaje. La realidad virtual y la realidad aumentada, macrodatos o big data, todo lo relacionado con el pensamiento computacional enfocado a la parte de la codificación, aprender a programar, y la ética y protección de la privacidad. Entonces, eso está integrado en este marco de referencia anterior que yo les mencionaba, que estas competencias TIC para los docentes. Ahí me faltó mencionarlo. Este es un documento también muy completo y este debe ser una referencia importante para las escuelas. Es decir, cuando tú estás pensando en cómo implementas un programa de desarrollo profesional pensado en la capacitación de los docentes en el uso de la tecnología, no solamente son las apps, es todo esto. Implica nuevas formas de pensar y transformar la cultura del aprendizaje, ¿sí? Entonces, el último elemento, ya para que tengamos un espacio para platicar, para comentar. ¿Cómo está esta cuestión de la tecnología y la pedagogía? Esa relación entre estos dos elementos, ¿no? Donde se cruzan estos contextos. Hay algunos que ya mencionamos en el punto anterior, pero vamos a darle una repasadita, ¿no? Dice, libros de textos digitales, entornos digitales de gestión del aprendizaje, los LMS o sistemas de gestión de aprendizaje, redes sociales educativas, sistemas colaborativos apoyados en el uso de computadoras, recursos educativos digitales abiertos, que ya lo mencionamos, que esto también es una iniciativa importante de la UNESCO, blogs y microblogs, los cursos masivos abiertos en línea, computación en la nube, que ya estamos viendo que antes nuestro primer punto de entrada eran las computadoras, ¿no? Y almacenamiento local, y ahora son los dispositivos móviles con almacenamiento en la nube y aplicaciones colaborativas, por ejemplo, ¿no? Realidad aumentada, eso también se repite, geolocalización al servicio de la educación, simuladores interactivos, juegos educativos en red y wikis educativos, ¿sí? Y con respecto a, pues, estas tendencias, ¿no? O nuevos métodos pedagógicos, el aprendizaje móvil, el aprendizaje colaborativo, el trabajo por proyectos, el enfoque pedagógico por competencias, que tampoco no es nada nuevo, aprendizaje analítico por computadora, el aprendizaje enfocado a la solución de problemas, el aprendizaje por exploración y la pedagogía inversa o flipped classroom. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esos dos elementos y nada más voy a dejar de compartir porque tengo una diapositiva que me brinqué, pero que es bien importante. Me voy a regresar un poquito. Es que aquí yo creo que en la emoción del momento no me la pasé, pero ahorita se las comparto. Ya nada más para ir cerrando este punto.
A ver, por aquí la tengo. No la tengo, yo creo que la borré. Ven, luego es la emoción, pero ahorita les comparto de qué se trata. Básicamente el punto fundamental tiene que ver con las metodologías activas. Las metodologías activas son precisamente el puente entre la parte de la tecnología y el desarrollo de las competencias. ¿Qué quiere decir? Que las metodologías activas no son nuevas. Hay muchas, pero yo siempre las junto como en un grupo de 8, que van de 8 a 10. Voy a empezar por las 3 que son como yo les digo, las grandes o las clásicas, que es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el método de casos, ¿no? Esas han existido desde hace mucho tiempo. De hecho, algunas de ellas se generaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y siguen estando vigentes. Luego están todas las que ahora sí se han fortalecido un poco con el uso de la tecnología, como por ejemplo es el aprendizaje invertido. También estamos hablando, por ejemplo, de el pensamiento de diseño. También estamos hablando del pensamiento visual. Estamos hablando de la narrativa o visual storytelling y la transmedia educativa, así como la gamificación. Entonces, digo, hay más, ¿no? O sea, cada quien hace como su propia lista. Si nosotros hacemos como una búsqueda, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes clasificaciones y algunos los ponen en diferentes lugares, pero lo que me parece más relevante es que es la principal apuesta para el desarrollo de habilidades y competencias, o de competencias en general, ¿sí? Si incluimos la parte de las habilidades ahí mismo, porque vimos en particular ahorita cómo cuando utilizamos metodologías activas, la tecnología nos ayuda a que esto se potencialice, ¿no? Entonces, en vez de pensar que la tecnología es un obstáculo, las metodologías activas funcionan bien en el contexto presencial y funcionan bien también en los contextos virtuales. Y aquí lo interesante es que estas otras metodologías que yo les decía en el segundo grupo, las que son nuevas o más nuevas, precisamente tienen que ver con aprovechar lo que existe y aprovechar la tecnología, pero deberían de incluirse desde el principio. En particular, yo les hablo del pensamiento visual, ¿no? ¿Cuántas veces, ya hasta que nosotros nos vamos al campo profesional, vemos que es necesario tener más competencias para explicar las cosas, que no dependan nada más del PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Que también es muy útil. Pero, por ejemplo, el pensamiento visual implica herramientas para aprender. Por ejemplo, tomar notas, generar diagramas, ¿no? Incluso poder registrar o explicar algo dibujándolo, ¿no? Que luego son cosas que se nos van atrofiando. Fíjense cómo otra que mencioné, que es la narrativa, por ejemplo, es algo que hacemos desde que estamos pequeños. Toda esta cuestión de crear historias, pues es algo muy humano que no habíamos aprovechado en el contexto educativo y que ahora se facilita mucho con el uso de la tecnología. Es decir, ahora nosotros, por ejemplo, podemos hacer videos, podemos hacer historietas, podemos hacer lo que a ustedes se les ocurra a través de la tecnología y eso se convierte a su vez o en la aplicación de las metodologías activas en el aula. Entonces, ya como para ir cerrando, ¿cómo atendemos estas necesidades de estos nuevos perfiles? Combinando estos tres elementos, ¿no? Por un lado, ya vimos que estamos en un mundo que es diferente, en un mundo que tiene problemas diferentes y que los estudiantes no son los mismos. Por lo tanto, nosotros y la escuela tampoco no puede ser la misma. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos las herramientas para hacer ese cambio. Y esas herramientas son precisamente estos modelos de habilidades o de competencias que podemos aprovechar y que hay una forma muy clara de implementarlos. Y el otro elemento tiene que ver con conectarlos con las metodologías activas. Si a mí me preguntan, por ejemplo, y pues es que por la cuestión de que lo hemos vivido y lo vemos todos los días, es, por ejemplo, los proyectos. De hecho, en los proyectos se pueden incluir muchas de las metodologías activas dentro del mismo proceso. Me faltó una muy importante, que es el design thinking, por ejemplo, ¿no? Entonces,
el design thinking se puede convertir en una estrategia incorporada en el trabajo por proyectos para precisamente dar solución a estas problemáticas nuevas. Y el aprendizaje por proyectos también se relaciona con el aprendizaje servicio, que es, digamos, un sabor del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces, ya tenemos todos los elementos y para mí, en este caso, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer una invitación a que podamos darle una revisada a estos 3 elementos, pero combinarlos para potenciar el aprendizaje de los estudiantes y recordar que la tecnología va hasta el final. La tecnología no es el punto de partida. El punto de partida es el desarrollo de los estudiantes a nivel personal, a nivel educativo, a nivel profesional y luego todo lo demás, ¿no? Pero nunca perder de vista que estos nuevos enfoques ponen siempre al estudiante en el centro. Y repitiendo lo que les decía de este libro de Liz Cole, es el aprendizaje primero, la tecnología después. Y ya con eso cierro mi intervención. Perdón por las fallas técnicas y que esa última diapositiva se me desapareció, ¿no? Yo creo que es la emoción también de saber que iba a estar aquí con ustedes platicando estos temas. Pero era eso. Prácticamente las metodologías activas son la clave para combinar estas 2 cosas, el aprendizaje y la tecnología. Y dar respuesta a estos retos. Ya con eso cierro mi intervención. No sé si aquí Rafa quiere comentar algo o Muy bien, maestro. preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En lo que les pedimos a todos nuestros asistentes en esta sede virtual de la Universidad Mondragón México, formulen sus preguntas en el chat de esta plataforma si es que las hubiera. Me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla, pues me gustaría platicarles sobre este programa que hemos desarrollado junto con la Facultad de Educación y, por supuesto, el maestro Aníbal Villa, de cual él será el instructor de este diplomado. Es un diplomado para una certificación que se llama Google Certified Educator, niveles 1 y 2. Es un programa virtual 100%. En el extremo inferior de la derecha, podemos decir, encontrar un código QR. Si ustedes escanean ese código QR con una cámara de un celular, ustedes podrán encontrar toda la información relacionada a este programa. Los datos técnicos y las generalidades ahora lo encontrarán aquí abajo, en la parte inferior de la pantalla. Aquí pueden encontrar el código QR. Este diplomado comienza el 23 de agosto, en exactamente, qué rápido se pasó el año, exactamente 24 días, 25 días. Es un diplomado que está dirigido justamente a los docentes de cualquier nivel educativo, por supuesto, docentes universitarios, pero también docentes de posgrado y docentes de cualquier nivel. En realidad, cualquier docente que quiera, como dice el maestro Aníbal, centrar sus metodologías de enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes y ayudarse de la tecnología o valerse de la tecnología, este es el diplomado ideal. Al final del diplomado, ustedes podrán acceder a los exámenes de Google directamente, que están incluidos dentro de la inversión inicial de este programa, y ustedes podrán presentar sus exámenes para certificarse por 3 años como educadores Google niveles 1 y 2. Este diplomado tiene una duración de 90 horas, será lunes, martes y viernes a partir del 23 de agosto de 5 de la tarde a 20 horas. Habiendo dicho esto, los voy a dejar de compartir mi pantalla para que el maestro Aníbal pueda seguir platicando, porque veo que han llegado varias preguntas. Y dice, me voy a permitir leérselas, maestro Aníbal. Dice Elizabeth Trujillo, excelente, muchísimas gracias por compartir, muy ilustrativa. Imelda Martínez, contenido muy interesante. Mónica Rivera, un saludo a la Prepa UCO, muchas gracias por todo, felicidades. Elizabeth Trujillo dice que va a compartir, que si por favor pueden compartir la presentación. Estará en las redes sociales de YouTube, en el canal de la universidad, ahí subiremos este webinario. Ricardo Díaz Araux dice muy buena plática, gracias maestro Aníbal. Marcela Saade, ojalá que lo haya pronunciado bien,
muy práctico todo y 100% aplicable. Ricardo Patino, o Patiño, no lo sé. Sí, gracias, ilustrativo y conciso. Muchas gracias, maestro Aníbal, de parte de Graciela Ayala. Ahí, bueno, pues ahí está poniendo todos los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Maestro Aníbal, no sé si quisiera ahondar un poquito más por parte del diplomado o alguna cuestión en particular. Pues no, pues nada más que nada agradecerle su participación en la sesión de hoy. Como decía, esto da muchísimo para compartir. Yo luego me emociono y me voy muy rápido, perdón si a lo mejor me fui así como a velocidad de rayo, pero sí quería compartirles todo esto porque también les voy a poner un documento que les mencioné, que es de la Organización de Estados Iberoamericanos, que ellos se dieron a la tarea de comparar estos modelos de referencia. No están, o sea, en ese documento no están todos los que vimos, pero sí quería ponerles estos contextos para que ustedes después lo lleven un poquito como a nivel de reflexión de esas competencias, de esas habilidades que hay que desarrollar, cuáles son las que estamos nosotros trabajando en nuestros salones, en nuestras aulas presenciales, virtuales, y también qué tanto nosotros hemos cambiado nuestra forma de aprender y de enseñar. Entonces es como una experiencia de transformación muy interesante porque precisamente mientras nosotros vamos haciendo estos cambios, vamos aprendiendo y vamos poniendo en práctica y vamos aplicando lo que yo les decía, que el modelo del estudiante tiene que ser el maestro, ¿no? Como una persona que siempre está poniendo en duda lo que sabe para poder aprender más y también desaprender, ¿no? Que esa es una parte como creo fundamental. Y cómo le vamos dando sentido a todo esto, ¿no? Y también aclarar muchísimo que la tecnología, insisto, no se refiere nada más a las plataformas y a todo esto, sino incluso, pues vemos que una de las principales tecnologías que dio desarrollo a la educación, pues fue la invención de la escritura y luego el libro, ¿no? A través de la difusión de la imprenta que coincide con la expansión de las universidades en Europa y luego en América, ¿no? Entonces, todo eso es tecnología. De hecho, las metodologías activas también son tecnología, ¿no? Entonces, nada más quedarnos un poquito con ese mensaje y pues más que nada como una invitación para seguir aprendiendo, ¿no? Digo, hay un montón de herramientas, pero pues cada quien tiene sus favoritas y a mí me parece que estas herramientas que se integran funcionan bastante bien cuando son herramientas que también los estudiantes pueden utilizar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está abierta la invitación y pues no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Adelante. La conferencia completa estará subida a YouTube y la podrán consultar ahí con mucho gusto. Siendo las 19:17 de esta tarde calurosísima, jueves y de julio, finales de julio, les mando un abrazo a todos, les agradezco muchísimo su presencia y nos estamos viendo a todos. Saludo, estimado Oye, nada más, Mario, Rafa. Alberto y todos, Elvia, por Sí, ahí está mira, Mariano también, ahí hasta luego también, Ricardo, muchos todos, muchas conocidos, muy gracias, sí, bien. bueno. Dani también, la maestra Sí, Mayra. cierto, Dani, ahí está, por ejemplo, sí. Ok, muy bien. Oye, Rafa, nada más antes de irnos, nuestros participantes se registraron para tener acceso al webinar, para mandarles el material a la dirección de correo con la que se registraron. Correcto, sí, correcto. Ellos están registrados y nosotros les hacemos llegar el link de YouTube, de nuestras redes sociales, para que ahí puedan ver la conferencia. También aquí nada más, siempre se me olvida ponerlo en la presentación. Les voy a compartir aquí mi correo. También lo voy a poner en una de las diapositivas junto con la diapositiva escapista. Ahí está mi correo y con todo gusto me pongo a sus órdenes para cualquier duda, comentario que pudiera surgir a partir de lo que realizamos el día de hoy. Y muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias y que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Adiós, profe. Bye.